Buenas tardes, mi nombre es Ana Latuca y hoy día vamos a ver capa de transporte, protocolo TCP. Como ya vimos en la clase pasada, los protocolos utilizados en la capa de transporte son el protocolo UDP, que es el protocolo de capa de transporte no orientado a la conexión, y el protocolo TCP, que es el protocolo de la capa de transporte orientado a la conexión. TCP es un protocolo de comunicación orientado a la conexión y es fiable a nivel capa de transporte. Se diseñó específicamente para proporcionar un flujo de bytes confiables de extremo a extremo a través de una red no confiable. Es uno de los protocolos fundamentales de Internet y fue creado en 1973 y 1974. Muchas aplicaciones pueden utilizar TCP para crear conexiones y enviarse flujo de datos. El protocolo va a garantizar que los datos sean entregados en su destino sin errores y reensamblados en el orden correcto. Una entidad TCP acepta flujos de datos de un usuario de procesos locales y los divide en fragmentos. Le agrega un encabezado y todo eso no debe exceder los 64 KB y envía cada fragmento como un paquete IP independiente. La entidad TCP emisora y la receptora intercambian datos en forma de segmentos. TCP da soportes a muchos protocolos populares de la capa de aplicación como HTTP, SMTP, FTP. Hoy día vamos a ver específicamente FTP y proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma PC a través del concepto de puerto. Esto también lo hace el protocolo UDP. Recuerden que es una de las funciones de la capa de transporte. El servicio TCP se obtiene al hacer que el servidor y el cliente creen puntos terminales llamados sockets. Cada socket tiene una dirección IP y un puerto, y el puerto recuerden que es un número entero de 16 bits. Para obtener el servicio TCP se debe establecer de manera explícita una conexión entre un socket de una máquina emisora y un socket de una máquina receptora. Todas las conexiones TCP son full duplex y punto a punto. TCP no soporta multidifusión ni difusión. Bueno, acá tenemos lo que es un segmento TCP, fíjense que contiene un puerto origen y puerto destino, un número de secuencia, un número de confirmación, una longitud del encabezado TCP, una serie de flags, el tamaño de la ventana, la suma de verificación, el apuntador de urgente, una parte opcional y los datos. El segmento consiste en un encabezado TCP que tiene una parte fija, que es la parte que está pintada de amarillo, que son 20 bytes, y una parte opcional, que puede ser 0 o de más bytes. Luego del encabezado fijo vienen las opciones, y si no las hay, puede continuar hasta 65.495 bytes de datos, como máximo. Ese número se obtiene haciendo 65.535 menos 20 menos 20, los primeros 20 que le resto son los 20 bytes que ocupa el encabezado IP, y los segundos 20 que resto son los que ocupan el encabezado TCP. El campo longitud del encabezado TCP son 4 bits y nos indica la cantidad de palabras de 32 bits que contiene el encabezado. Luego la parte de banderas, tenemos la bandera URG que indica que el campo apuntador urgente es válido, el bit ACK que es el bit de acuse de recibo, el bit PSH que indica que los datos se deben transmitir de inmediato, el bit RST que significa restablecer una conexión o rechazar cuando se intenta abrir una conexión, el bit SIN que significa que se va a utilizar para establecer conexiones, y el bit de fin que se ha llegado al final del flujo de datos. Los campos puerto origen y puerto destino nos van a identificar las terminales locales de la conexión. El campo número de secuencia indica la posición de los datos del segmento en un flujo de datos del transmisor, y el campo número de confirmación indica el valor del siguiente número de secuencia que el emisor del segmento espera recibir. O sea, el siguiente número de secuencia esperado, no el último que se ha recibido correctamente.
El control de flujo en TCP se implementa usando una ventana corrediza de tamaño variable. Entonces el campo tamaño de ventana indica la cantidad de bytes que pueden enviarse, comenzando por el byte cuya recepción se ha confirmado. Si el tamaño de la ventana es 0, indica que se han recibido los bytes hasta el número de confirmación de recepción menos 1, inclusive, pero que el receptor no puede recibir más datos por el momento. Luego, para decirle que ya puede empezar a recibir, se puede enviar enviando un segmento con el mismo número de confirmación de recepción y el campo de tamaño de ventana distinto de 0. Luego tenemos la suma de verificación, que puede ser utilizada para comprobar errores, tanto en la cabecera como en los datos. El puntero de urgente, que es la cantidad de bytes desde el número de secuencia que indica el lugar donde acaban los datos urgentes. La parte de opciones, que se pueden añadir algunas características que no están en la cabecera de TCP. Y el campo relleno, que se utiliza para asegurarse que la cabecera tenga un tamaño múltiplo de 32 bits. Recuerden que la longitud se da en cantidades de 32 bits. Bueno, ¿cómo establecemos una conexión TCP? En TCP las conexiones se establecen usando el famoso acuerdo de 3 vías, y para establecer una conexión el servidor abre un socket de un determinado puerto TCP y espera pasivamente una conexión, o sea que acá tenemos en el servidor un socket pasivo. El cliente realiza una apertura activa de un puerto y envía una petición de conexión con la dirección IP y el puerto del servidor con el que se desea conectar. Si el servidor está listo, va a responder confirmando esa recepción. Si no, la va a rechazar. Si el servidor confirmó la recepción, el cliente debe confirmar la recepción y luego de eso puede comenzar el envío de datos. Eso que hablamos recién es este gráfico. Fíjense, acá tenemos un servidor que es un socket pasivo que está a la espera de conexiones, un cliente. Entonces el cliente va a iniciar, ¿sí?, la conexión, va a escoger un número X como número de secuencia y le va a enviar un segmento al servidor con el bit SYN en 1. Si el servidor no acepta, le va a responder con un segmento con el bit RST en 1. Si el servidor sí acepta la conexión, como es este caso del gráfico, va a enviar un segmento con el bit SYN en 1, con su número de secuencia, y va a confirmar el número de secuencia que envió el cliente más 1, y con el bit de confirmación en 1. Luego el cliente va a cerrar este saludo de 3 vías con un tercer segmento, donde va a tener el bit de confirmación en 1, confirmándole el número de secuencia que envió, más 1, o sea, el próximo paquete o segmento que espera recibir, y su número de secuencia más 1. ¿Cómo se libera una conexión? La fase de finalización de una conexión se usa una negociación de 4 pasos para terminar la conexión. O sea, es independiente que se termine la conexión de un lado que del otro. El host 1, cuando terminó de enviar todos los datos que debía enviar, envió un segmento con un bit, el bit de fin en 1, y el host 2 le confirma que recibió ese segmento con el bit ACK en 1. Luego sigue enviando los datos que necesita enviar el host 2, y cuando termina, cuando ya no tiene más nada que enviar, envía un segmento con el bit de fin en 1. Y el host 1 envía la confirmación de la recepción de ese bit, de ese segmento con el bit de fin en 1. Entonces ahí se libera la conexión. Tenemos diferencias entre los protocolos TCP y UDP. UDP es un protocolo no orientado a la conexión. Con transferencia de datos se realiza sin haber establecido previamente una conexión. Y cuando se reciben los datos no se confirman. TCP está orientado a la conexión. Cuando un host envía datos a un host receptor, el receptor es informado que llegan los datos y debe confirmar la correcta recepción. UDP proporciona a nivel de un transporte no fiable de datagramas,
ya que apenas añade un poco de información, no introduce retardos, al no tener que establecer una conexión, no tiene que mantener una conexión y no realiza seguimiento de los datagramas que envía. Así, un servidor dedicado a una aplicación particular puede soportar más clientes activos cuando corre sobre una aplicación UDP en lugar de una de TCP. Cuando lo más importante es la velocidad, más que sea fiable, se utiliza UDP. El protocolo TCP es un protocolo que proporciona un transporte fiable de flujo de bits entre aplicaciones. Está pensado para enviar grandes cantidades de información en forma fiable, liberando al programador de la fiabilidad de la conexión. De eso se encarga TCP. Pero la complejidad de la gestión de la fiabilidad tiene un costo en eficiencia, ya que añade a los paquetes al menos 20 bytes. UDP añade solo 8. Pero TCP nos asegura la recepción en destino de la información a transmitir. Bueno, y hoy día vamos a ver una aplicación que es FTP, que utiliza TCP en su capa de transporte, que es un protocolo para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a través de una red TCP. Tiene la estructura o la arquitectura de cliente-servidor. Desde un equipo, el cliente puede conectar a un servidor para descargar archivos o enviarle archivos. Es independiente del sistema operativo que tenga cada equipo. El servicio FTP es ofrecido por la capa de aplicación y normalmente va a utilizar los puertos 20 y 21 de la capa de transporte. Un servidor FTP es un programa que se ejecuta en un equipo servidor, normalmente está conectado a Internet, y su función es permitir el intercambio de datos entre diferentes servidores o ordenadores. El cliente FTP, cuando un navegador no está equipado con las funciones FTP, si se quiere cargar archivos de un ordenador remoto, se necesita utilizar un programa FTP. Algunos navegadores lo traen incorporado. Algunos clientes FTP básicos en modo consola también vienen integrados en algunos sistemas operativos, como Windows, Linux, Unix en general. Bueno, y acá tenemos una guía de comandos de FTP, de cómo iniciar una conexión, de cómo cerrarla, cómo salir, cómo borrar un archivo, cómo enviar un archivo, cómo renombrar un archivo, cómo bajar un archivo, cómo ver el contenido de un directorio. Y esto lo vamos a ver ahora en la práctica. Muchas gracias.